Esta entrevista de hoy, para mí, va a ser muy, pero muy especial. Vamos a hablar de violencia, vamos a hablar de conflictos, vamos a hablar de desigualdad, y lo vamos a hacer con un profesor universitario, el mismo. Se va a presentar Alejandro García, que ha escrito muchos libros, porque ha viajado por el mundo, le ha picado el mismo bichito que me picó a mí hace ya medio siglo, de salir a trascender fronteras, pero no a viajar simplemente para visitar países, no, para ver pueblos. Yo jamás, por ejemplo, crucé un bosque y lo único que vi fue leña para hacer fuego, no, vi la naturaleza, fui a observar, o sea que siempre traté, no de oír, traté de escuchar, siempre traté de ver todo lo que me rodeaba y entonces juzgar lo que allí había. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Ante todo, muchísimas gracias por hacerse el viaje de venir hasta Moratalla a conversar con nosotros. Y la primera pregunta es de rigor. Sos investigador universitario, pero quiero que le cuentes, en primer lugar, a la gente tu actividad como profesor, los libros que has escrito y por qué has viajado tanto. Muchas gracias, Milton, por compartir esta noche contigo. No te conozco, pero pienso que tenemos alguna sintonía secreta que nos une, ¿verdad? Y con mucho gusto respondo a tus preguntas hoy. Sí, soy profesor universitario. Yo doy clase a chicos de la Universidad de Murcia que van a ser historiadores o a chicos que están estudiando ciencias políticas. Para mí la enseñanza, la docencia, es una pasión, es un hallazgo en mi vida que me ha hecho feliz y me sigue haciendo, porque la capacidad que tenemos de influir, de persuadir, de abrir ventanas a la gente joven, es una gran responsabilidad. Y luego, por otra parte, claro, yo no solo me dedico a la docencia, escribo, como tú dices, libros, artículos que hablan de escenarios de violencia en el mundo. Mi especialidad es, de alguna manera, el conflicto internacional. Pues lo mismo he estado en África, en el Sáhara, indagando durante años para escribir una historia sobre ese conflicto, en Argentina, en Buenos Aires, lo mismo he estado en Colombia años para desentrañar los orígenes de la violencia que ese país lleva viviendo hace 60 años, o lo mismo que ahora llevo 2 o 3 años interesado, observando y examinando la violencia que está teniendo lugar hoy en México, que como ustedes saben es pavorosa, por cifras, por la manera en que se producen esa cantidad enorme de víctimas y por el hecho de que México no es un país del extrarradio, no es el Congo, que está muy lejos, no es Vietnam, es un país nuclear, central, geográfica y estratégicamente occidente. Entonces, en nuestra propia casa, y México es parte de la casa, está teniendo lugar en este momento, en los últimos 7 años, un proceso de exterminio a través de la violencia, del asesinato, como no hay par en Occidente. Ese son el tipo de cosas que yo quiero examinar, investigar y escribir para que mis alumnos, fundamentalmente los lectores y el mundo, pues tenga una mirada, que es la mía, sobre el origen y las causas de esos conflictos. Alejandro, hemos vivido la violencia en muchísimas partes del mundo. Como una anécdota muy cortita, te cuento que uno de los últimos equipos que dirigí en Sudamérica, en Ecuador, los hinchas del equipo, cuando hacíamos un gol, lo festejaban tirando tiros al aire, algo realmente
que nos asustaba, sobre todo a mi familia. Yo siempre viajo con mi familia y estaba allí mi señora, mis hijos, y realmente aquello era algo increíble. Ahora bien, la violencia, en tu opinión, ¿es el último recurso del incompetente? ¿Es una debilidad o parte de la ignorancia? Es un fenómeno complejo, Milton. La violencia existe. Bueno, vamos a ver. El equipaje, el fenotipo humano, el equipaje biológico del que estamos dotados, sin lugar a dudas, tiene también caracteres a veces de explosiones de violencia. Eso es connatural al ser humano. Ahora bien, nos hemos dotado de leyes, de sociedades justas, de instituciones ecuánimes, precisamente para gobernar esa faceta oscura de nosotros mismos. Cuando fallan las instituciones, cuando la justicia es permisiva, cuando los entornos sociales, ¿verdad?, son tan desequilibrados, con tanta brecha social, donde hay millones de personas que no pueden acceder nunca a aquello que se les está ofreciendo en los escaparates del consumo, pero sobre todo cuando los que gobiernan, las élites, los poderosos, no respetan las leyes y son ellos los primeros en utilizar su poder para su propio beneficio, quiere decir que hay barra libre, es campo libre, haga usted lo que quiera. ¿Qué ocurre en México? ¿Por qué la violencia en México? Entre otras razones. Aparte de todo esto, pues porque en México, por ejemplo, o en otras áreas similares en Centroamérica que tú conoces, matar es gratis. La justicia no opera, la impunidad es masiva. Pero, claro, la falta de leyes, de aplicación de las leyes, quien más se beneficia de ellos son los poderosos. Los poderosos que pueden hacer, digamos, ejecutar sus proyectos de vida sin ningún tipo de límites. Con lo cual, eso está generando un efecto de demostración, una enseñanza a la ciudadanía, sobre todo a aquella ciudadanía desesperada de los guetos, donde si los de arriba son sinvergüenzas, nosotros hacemos también lo que sea. No sé si... Sí. Yo quiero que le definas bien a la gente, porque evidentemente hay muchos tipos de violencia, pero hay uno que es el que quiero que dejes bien marcado y le expliques a la gente qué es, porque está, por ejemplo, la violencia de género, por ejemplo, pero lo que interesa que nos clarifiques es que para vos, ¿qué es la violencia de Estado? La violencia de Estado. La violencia de Estado es cuando las instituciones, el Estado, prescinde y renuncia de sus obligaciones, deja sin protección a las gentes, ¿no? Es ocupado el Estado por personas desalmadas, que a pesar de los grandes y buenos discursos de cara a la galería, en el fondo son delincuentes, como lo estamos viendo en este país, ¿verdad? Entonces, el sentido de la desprotección. Lo primero que hay que pedirle a los dirigentes políticos es proteger a su pueblo, protegerlo. Y protegerlo quiere decir leyes, justicia y esperanza, horizontes de vida, donde la gente pueda desarrollar su existencia sin tener que someterse a una vida psiquiatrizada, llena de tranquilizantes, de Prozac, porque es insoportable la zozobra, ¿verdad? En fin, y el estar al aire libre, sin protección, ¿no? Entonces, esa es una historia. Por otra parte, Milton, tú has señalado algo que merece la pena rescatar. Cuando digo que hay algo en nuestro fenotipo humano que puede ser desarrollada cuando no hay límites que le pongan freno, la violencia, lo estamos viendo con esos canallas que maltratan a sus mujeres, a sus compañeras, ¿no? Esa violencia del fuerte sobre el débil. Eso es intolerable. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque probablemente todavía nuestras sociedades no están maduras a la hora de aislar inmediatamente a ese tipo de individuos. Y hay cierta comprensión, ¿verdad?,
cierta tolerancia. Bueno, es que esto ha ocurrido siempre, es que el hombre... No, no. Sobre eso es un límite tajante. Ejercer la violencia sobre el semejante es un pecado mortal. Es el primer pecado de todos. No matarás. Pero, Alejandro, yo pienso, porque lo he vivido también, sobre todo en países centroamericanos, y también te puedo decir que lo he vivido en Oriente Medio. He conocido muchísima gente en esos lugares que le tenían muchísimo miedo a la idea de los demás, a la idea de los que estaban arriba, y tenían muy poca fe en las suyas propias. Entonces, como si fueran gente deportistas de la natación, no se tiran al agua. O sea, tienen miedo, precisamente, te reitero, a las ideas de los demás, y muy, pero muy poca fe en las suyas para poder triunfar. Entonces, recurren a la violencia. ¿Puede ser? Puede ser. Lo que pasa es que yo pienso que ese tipo de violencia es primitiva, es una expresión, puede ser, digamos, marginal de personas que no son capaces de desarrollar sus vidas con plenitud, por lo que quiera que sea. Pero vuelvo a insistir, la violencia, más allá de ese componente humano, ¿verdad? Tiene mucho que ver con lo público, con las instituciones públicas, con la política, con la justicia. Son valores sagrados en los que tienen que ser educados los pueblos. No puede haber un político, un sinvergüenza, un señor corrupto, un hombre que antepone sus avaricias, su codicia sobre el bien público. Eso es otro gran pecado, porque además ese hombre está pecando en dos aspectos. Ese hombre o mujer, bueno, en primer lugar porque está faltando a su palabra, a la palabra que comprometió cuando él accedió, ¿verdad?, a obtener la adhesión del pueblo. Entonces se está engañando por una parte. Y luego hay otro gran problema, otro gran pecado añadido, y es que un dirigente está en el centro de la visibilización de las gentes, un político, con lo cual el mensaje que estás mandando abajo es un mensaje de tolerancia a la corrupción. Por eso, cuando hay señores políticos, o señoras, que frente a esta catarata de podredumbre en lo que se ha convertido, o estamos viendo en los últimos años, la acción pública en nuestro país, se le ocurre decir que, bueno, que al fin y al cabo los políticos españoles son corruptos porque son la expresión de su pueblo, y el pueblo es corrupto. Eso, a mi juicio, es una canallada. Es una canallada porque se supone que ustedes están ahí para educar, para crear valores, para ser ejemplares. Entonces, ¿qué me están ustedes hablando? Claro. Ahora, yo te voy a hablar de mi casa, ¿no? Te voy a hablar de la República Oriental del Uruguay, porque está al oriente. Ese pequeño país con vista al mar. La que se llamó en un tiempo la Suiza de América. Correcto. En fin, donde nació el negro jefe, Obdulio Jacinto Varela, capitán en el año 50. Los de arriba no juegan, son de palo. Se lo dijo cuando hizo el gol Brasil, al empezar el segundo tiempo. Fue a hablar con el árbitro, el gol había sido legal, íbamos perdiendo 1-0, teníamos que ganar para ser campeones del mundo porque empatando era Brasil. Sí. Entonces fue a hablar con el árbitro para aplacarle los ánimos a las 100.000 personas que habían. Y con la pelota bajo el brazo, todos los compañeros, Echafino, Guilla, Roque Gastón Máspoli, pero el negro jefe, le decían, ¿qué fuiste a hablar? Ustedes a jugar al fútbol, los de arriba son de palo. Sí. Es mi héroe el negro jefe, siempre lo fue desde que lo conocí. Hay un libro maravilloso de Eduardo Galeano sobre fútbol. Ya vamos a hablar de Eduardo. Claro, allí es donde leí algunas de sus... ¿Cadenas abiertas? No, el libro que tiene dedicado al fútbol. Ajá. Es un conjunto de artículos, y en uno de ellos precisamente hablaba del negro jefe. Personaje legendario, un hombre, como tú dices, analfabeto, limpiabotas, que llega a ser jugador internacional del Uruguay, y no era el mejor jugador. No era el más habilidoso, no. pero era el pulmón moral. Exacto. Era increíble. El que los llevaba hacia adelante. Exacto. ¿No? Yo te decía que te iba a hablar porque
por los años 70, que vos decías que anduviste por Buenos Aires, anduviste por Argentina. No, estuve en los 90, pero investigando, digamos, episodios históricos de los 70. Ah, perfecto. Bueno, por aquella época, me acuerdo perfectamente bien que, recordando a Tupac Amaru, una cantidad, inclusive cantidad de amigos personales míos de la Facultad de Odontología de mi barrio, formaron algo contra el gobierno, los Tupamaros, que fue una guerrilla urbana. ¿Cómo no? ¿No? Hoy día hay muchos diputados, hay muchos senadores que fueron tupamaros, que estuvieron presos muchos años, porque la izquierda... Pepe Mújica. Sí, por supuesto, si tiene hasta balas dentro que no le han podido sacar. Bueno, Pepe. Pero en aquel momento, y es lo que te quiero preguntar, la violencia, en muchos casos, crea muchos más problemas, como pasó en aquel momento, de los que está intentando resolver. Tenemos que, a mi juicio, tenemos que discriminar, de alguna manera, examinar las diversas modalidades en las que se expresa esa violencia, ¿no? Tú te refieres a esa oleada de violencias que tuvo lugar en América Latina en los años 60, 70, Tupamaros, Montoneros. Exacto, en Argentina. El ERP, ¿no? El MIR chileno, el Sendero Luminoso, incluso estamos hablando de violencias políticas, es decir, cuando hay colectivos humanos muy politizados que no ven brechas de expresión, porque hay sistemas totalitarios, dictaduras que impiden la expresión, y la única manera de entrar en la arena de la transformación es a través de la violencia. Ese es un tipo de violencia muy politizada, pero puede ser vista también, por ejemplo, tú lo has dicho, Tupamaros, ellos se definen, nosotros somos la respuesta violenta a un régimen violento, que solo entiende el palo, que es lo que está acostumbrado, ¿verdad?, con el que está acostumbrado a manejar a sus pueblos. Eso no es entendible, pero insisto, es una modalidad. Ahora bien, a lo que asistimos, a mi juicio, en este momento, en los últimos 20 años, es a otro tipo de violencia, mucho más proteica, más capilarizada, no tiene discurso político, no es una herramienta de transformación, esa violencia, como podría ser, ¿no?, la de estos grupos que hablamos, es una violencia nihilista, es una violencia ciega y fatal, motivada fundamentalmente por los grandes desequilibrios sociales, por las brechas sociales que separan a inmensos conglomerados de personas sin horizonte, con vidas de poco enjundia, con malas vidas, teniendo enfrente al otro lado del barranco élites enormemente poderosas y lujosas. Entonces, ese efecto genera una violencia que se desparrama por la sociedad. Y ya esa violencia, cuando se opera esa violencia, ya no se piensa en colectivo, no se piensa en modelo de país, se piensa directamente, yo utilizo la violencia porque eso me es útil para tener dinero, para tener un reloj, para tener un coche, ¿no?, para tener un portátil, para lo que sea, ¿no? Es una herramienta que las clases del subsuelo, diríamos, desesperadamente han encontrado para tener algo. Y eso es una locura. A lo largo y ancho de los años, el hombre ha luchado, por ejemplo, contra las enfermedades, y han aparecido vacunas, por ejemplo, la vacuna contra la poliomielitis, que la ha desechado totalmente, la vacuna contra la gripe, en fin, de todo tipo de vacunas. Pero hay una, que es lo que te quiero preguntar, que creo que haría que la violencia desapareciera. Sería la vacuna de la educación. ¿Por qué en muchísimos países
esa vacuna lamentablemente no se utiliza. Pero pienso, Milton, con todos mis respetos, que partimos de una ecuación errónea. La educación, los países educados, quiero decir, en el sentido convencional de la palabra, aquellos países donde hay un mayor número de licenciados universitarios, donde hay un mayor acceso a la lectura, a las bibliotecas, a los productos de la cultura, son países que tienen un largo recorrido, o lo han tenido hasta ahora, de conquistas sociales. La educación no es la panacea que aparece, diríamos, como el elixir, como esa vacuna. No, un pueblo educado es fruto de grandes esfuerzos sociales, políticos y de luchas sociales. Claro está, en un país como Alemania, como en España, con todos sus problemas, como en Italia o Francia, la desesperación de las masas por tener algo no es tal como puede ocurrir en las masas pobres de Brasil o de cualquier otro sitio, ¿entiendo? Quiere decir, la educación está ligada a los avances sociales. No puede haber en El Salvador, en Honduras, en Argelia, en Níger, en Nigeria, en Guinea, no puede haber un pueblo educado porque son pueblos que viven en la pobreza, en la exclusión, en los malos gobiernos. De modo que yo creo que es un paquete que va junto. Por eso, más que la cultura como el antídoto a la violencia, es la justicia social como antídoto a la violencia. Porque además te puedo también traer a colación otro elemento. La educación y la cultura, pienso que no es un antídoto contra la violencia. Probablemente las élites que más violencia están generando con sus acciones en el mundo son élites muy educadas. Tipos que tienen títulos universitarios en business, en MBA, en máster por Harvard, Columbia, ESADE en Barcelona, y son verdaderos delincuentes que utilizan la violencia. Y te voy a poner un ejemplo más concreto, ya que has sacado la violencia de género, no está reñida, no es un tema de ignorancia, no señor. El maltrato a las mujeres, a las compañeras, trasciende la clase social. No está asociada a las clases populares, a la gente sin educación. No. Este es un gran error. Hay maltratadores, verdaderos canallas, que tú los ves en sus oficinas, en sus despachos de administración, y parecen grandes señores. No sé si esto responde a lo que... Sí, perfectamente. Yo lo estaba asociando a la ignorancia. Aquel que ignora no puede protestar. Entonces vámonos a educarlo o enseñarle, que son dos cosas totalmente distintas, educar y enseñar. Pero de todas maneras, nombraste a Argelia, por ejemplo. Hace poquititos años estuve en el ASMO de Orán, un equipo de primera división de Argelia, dirigiéndolo, y estuve 3 meses y me vine. No pude soportar la violencia de Estado que yo vi ante un pueblo absolutamente, y pido perdón a los argelinos, sobre todo a mi yerno, que es de Argelia, de Mohammadía, pero lo que vi allí realmente me dejó tocado hasta lo más hondo. Tanto es así que, te reitero, que a los 3 meses estábamos de vuelta aquí en España. Ahora bien, ¿cómo harías, cómo podrías, en tu concepto, prevenir la violencia? Vuelvo a insistir, la violencia es un tema de justicia social. Mira, los índices de violencia, de homicidios, por ejemplo, que hay en cualquier país europeo, España, Inglaterra, Francia, Alemania, es un 0,8 por cada 100.000 habitantes. Brasil son 50, es decir, 60 veces más. Colombia, Venezuela, ni hablemos. Honduras y El Salvador sale de los límites, igual que México. Quiero decir,
si hay sociedades donde la brecha social, la separación entre élites y masas no sea tan brutalmente escandalosa, porque las masas tienen herramientas para vivir con cierta dignidad, tenemos el 80% del camino resuelto. Si tú no tienes más que ver la cartografía, la geografía mundial de las áreas de violencia, todas están asociadas a países con grandes diferencias sociales. Pero más te voy a decir. Estoy llegando a la conclusión, a través de estudios empíricos, de datos muy concretos, de elementos factuales inapelables, ¿no?, que hoy día el sistema político-económico que estamos viviendo, este capitalismo neoliberal, que a mi juicio está en una época ya crepuscular y otoñal, porque la humanidad no resiste más este modelo, ese modelo capitalista ultraliberal, cuando opera en áreas sin control jurídico, en territorios o en países donde los estados son débiles, ese proceso de extracción de ganancias de esas áreas se hace a través de una ingente violencia. Por ejemplo, ya que hablamos de México, los mayores escenarios en ese archipiélago de la violencia, los mayores escenarios donde la violencia opera con más intensidad, son aquellos donde hay recursos naturales de inmenso valor. Llámese gas, llámese petróleo, llámese minerales, llámese puertos, hub de grandes llegadas de contenedores. Dicho de otro modo, este sistema que estamos viviendo, espero e imagino que en su final, es en sí mismo profundamente violento y radical. Y esa radicalidad de su violencia solo es visible cuando opera este sistema en áreas donde no hay control jurídico, que es como más le gusta operar al capitalismo, donde no hay reglas. Muy bien, un par de minutos para seguir conversando con el profesor Alejandro García, y como siempre se dijo en grandes valores del tango, una quebrada, un corte y enseguida volvemos.